La mayoría de las empresas tienen un Excel para los clientes, otro para la factura, otro para el inventario, otro para los proveedores y al final nadie sabe realmente cómo va el negocio. Hoy voy a enseñarte cómo crear un ERP completo utilizando inteligencia artificial, usando únicamente herramientas gratuitas de Google. Y lo mejor de todo, lleva un director de empresa integrado que analiza tus datos y te dice qué decisiones tomar. Empezamos. Misión 1. Nuestra base de datos. Antes de construir nuestro ERP necesitamos una base de datos sobre la que trabajar. En mi caso tengo esta base de datos creada en un Google Sheet, las cuales se dividen en diferentes vistas: clientes, productos, proveedores, pedidos, facturas, gastos y compra de proveedores. Toda la información de mi empresa vive en esta base de datos. Si queréis tener esta misma estructura de base de datos que yo tengo, os dejaré el prompt junto a todos los prompts que utilizo en este vídeo en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción, totalmente gratis. Misión 2. Creación del ERP. Ahora viene la parte más interesante. Vamos a crear nuestro ERP. Para ello, accedemos a Google iStudio, que dicho enlace os lo dejaré abajo en la descripción. Una vez que estamos dentro del apartado de construir, vamos a seleccionar las siguientes herramientas. Una vez que ya las tenemos añadidas, vamos a juntarle nuestro prompt. Aunque en el prompt le indico que se conecte a mi Google Drive y extraiga la base de datos que se llama ERP, le vamos a juntar también aquí nuestra base de datos. Para ello pulsamos en el más, seleccionamos Drive. Una vez que la busquemos, la seleccionamos y le damos a insertar. Y ahora sí pulsamos construir. Y ya tendríamos por aquí nuestro ERP creado. Vamos a visualizarlo. Antes de comenzar tenemos que darle aquí al apartado de conectar con Google y ya tendríamos por aquí nuestra cuenta enlazada. En la primera vista le indiqué que quería un dashboard muy visual de las cosas más importantes que necesito para mi ERP. Un apartado del análisis con IA en el cual Gemini nos realizaría un análisis completo de nuestro negocio. Vamos a pulsar en analizar empresa. Tendríamos un chatbot en el cual podríamos consultar diferentes dudas acerca de pedido, facturación. En el apartado de análisis rápido vamos a darle a consultar balance de ventas y automáticamente ya nuestro chatbot estaría leyendo todas las ventas que se han realizado y como veis nos realiza un resumen ejecutivo de las ventas y tesorería bastante completo y recordar todo acorde a nuestra base de datos. Volviendo a la ventana principal tenemos las ventas totales, los beneficios estimados, los pedidos, facturas y los clientes con las diferentes alertas que hemos programado. Un gráfico sobre la evolución de ventas y beneficios, como podéis ver bastante interactivo si pasamos el ratón por encima. Las ventas que hemos tenido por las diferentes categorías, ya sean tarta, bollería, salado o tradicional. En este caso predominan las ventas de salado. El apartado de alertas críticas en el cual nos indica que tenemos una rotura de stock, es decir, que nos faltan productos para las demandas que tenemos de dicho producto, como es en el caso de las palmeras de chocolate, que tenemos 8 unidades pero que el nivel de stock de seguridad estaría en 30 unidades, con lo cual tenemos que pedir palmeras de chocolate. Otro apartado de la cartera de clientes VIP, es decir, los clientes más recurrentes o que más dinero se han dejado en nuestro negocio, por si queremos ofrecerle algún tipo de promoción, con un pequeño análisis generado por IA de fidelización. Pasamos ahora al apartado de clientes y CRM. Aquí tendríamos todos los clientes que si pulsamos por ejemplo en este de María García se nos abriría la ficha aquí en el lado derecho por si necesitamos modificar algo de dicho cliente. También podemos registrar un nuevo cliente. Si lo rellenamos con nuestros datos y le damos a completar registro, automáticamente ya tendríamos aquí el cliente de José Ángel creado. Incluso un botón de importar CSV que si pulsamos sobre él podríamos traernos clientes en formato CSV y aquí una serie de filtros que podríamos modificar dentro del chat de Google iStudio. Tenemos los clientes frecuentes, ocasional, nuevos, VIP. Si pasamos al apartado de catálogo de productos, aquí podríamos visualizar o buscar por el ID del producto que necesitemos y también una serie de filtros dependiendo que si es salado, si es tarta, si es bollería. Esta vista también incorpora un botón de añadir producto por si necesitamos añadir un nuevo producto. Este apartado me parece muy relevante, como es el caso de la logística de inventario. Aquí tenemos el total de unidades en almacén, los productos bajo mínimo que son 7/14 y la ruptura de stock.
que es lo que hemos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, la palmera de chocolate, vemos que como mínimo necesitamos 30 unidades y tenemos 8. Para ello podemos ajustar el lote y podemos añadir las unidades que necesitemos, y una vez que ya está añadida le damos a aplicar y ya se nos pondría en amarillo, ya que no hemos llegado a las 30, que ya se pondría en verde. Si pasamos al apartado de pedidos y entregas, vemos que tenemos unas acciones muy interesantes, como es el caso de agendar al Google Calendar o incluso el recibo en Google Doc. Si le damos al recibo de Google Doc, nos dice que nos va a generar el recibo de Isabel, le damos a generar y automáticamente en un Google Doc se nos abriría el recibo de dicho pedido. También incluso tenemos un botón de agregar un nuevo pedido, eligiendo en primer lugar el cliente que lo necesita y el producto y cuántas unidades por cada producto. Incluso un botón de confirmar el pedido, es decir, ya se nos incluye el IVA o los impuestos dependiendo del país en el que estéis. Otro apartado muy interesante que sería el de los proveedores, es decir, una valoración de los proveedores según su calidad, por si necesitamos sustituir alguno, con su contacto directo, por si le tenemos que escribir por correo o llamar por teléfono para solicitarle tartas o productos lácteos. Incluso también podemos añadir un nuevo proveedor. Pasando ahora al apartado de facturación y cobro, aquí tenemos lo que hemos cobrado, lo que estamos pendientes por cobrar, la deuda que tenemos y el IVA, en este caso 15 euros, y todas las facturas que se han generado en nuestra empresa. Incluso las que tenemos en estado pendiente, podemos darle a que ya la hemos cobrado y se nos cambiaría el estado a liquidada y automáticamente se nos actualiza aquí arriba el marcador. También tenemos el botón de enviar por correo, es decir, si queremos enviar la factura al cliente y una copia a nosotros, le daríamos a este botón. Aquí nos indicaría cuál sería el correo del cliente para confirmarlo y el administrador, que en copia en este caso iría mi correo, y le daríamos a enviar factura. Y ya tendría el cliente su correo y nosotros nuestra copia. Y por último tenemos la integración con nuestro Workspace, es decir, tenemos nuestra cuenta conectada, la sincronización del ERP, por si actualizamos algún dato en nuestra base de datos le daríamos a este botón y ya se nos actualizaría nuestro ERP. También nos ofrece la opción de generar una copia en Google Drive y por si queremos hacer alguna prueba de envío por Gmail o agendar algo en nuestro calendario. Si agregamos un evento de prueba y accedemos a nuestro calendario, automáticamente ya tendríamos aquí la auditoría general del obrador con la fecha de hoy, que es la que hemos puesto. Y si te gustaría tener un ERP como este completamente adaptado a tu empresa, te dejo mi correo de contacto aquí y también te dejo un comentario fijado abajo en la descripción con el enlace directo a mis asesorías personalizadas para que puedas contactarme sin ningún tipo de compromiso. Y ahora te lanzo una pregunta: ¿en qué tipo de empresas implementarías un ERP como este que acabamos de crear? Te leo en comentarios. La inteligencia artificial ya no solamente consiste en escribir buenos prompts, consiste en construir sistemas que trabajen por ti y tú dediques realmente tu tiempo a mejorar tu empresa. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.